reconocer en el síndrome metabólico es que no soy muy partidario de la existencia del síndrome metabólico. Clásicamente el síndrome metabólico se ha definido como un conjunto de factores de riesgo que derivan de la obesidad visceral y de la resistencia a la insulina y se asocian a un riesgo aumentado de diabetes tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. Lo que me gustaría hacer durante los próximos 20 o 30 minutos es que ustedes puedan ir reflexionando si es que existe o no el síndrome metabólico, si tiene alguna utilidad, si esta utilidad es individual o a nivel de población, si cambia el enfoque diagnóstico que nosotros tenemos de nuestros pacientes, o incluso si es que cambia el enfoque o no terapéutico de nuestros pacientes. Para comenzar, el síndrome metabólico fue descrito en el año 88 por Gerald Riven, pero ya en la literatura desde el año 1400 a.C. hay descrito datos de momias que tenían diabetes, que tenían obesidad y que tenían cáncer. En el año 600 a.C. en la India, ya un médico de esa época había descrito alteraciones de diabetes, de obesidad, de alteraciones cardíacas y recomendaba el ejercicio y alimentación para poder mejorarlo. La época moderna empieza ya en el siglo XVII, siglo XVIII, Morgani a hablar de la obesidad central, de la hipertensión, de la aterosclerosis, de la diabetes y la presencia de cristales de ácido úrico. Y los primeros en la época moderna de describirlo fue Bouchard en el año 75, que describió la asociación entre diabetes y obesidad. Ya en el comienzo del siglo XX aparecen las primeras descripciones de asociación entre diabetes e hipertensión. En la década del 20, Polescu habla de obesidad que puede llevar a diabetes y esta obesidad que puede llevar a glicosuria. En 1921 ya dos médicos europeos describieron en paralelo la asociación entre diabetes y hipertensión. El profesor Gregorio Marañón, español, fue el que hizo esta precisión en un escrito. En el año 27 ya lo definió Marañón como una prediabetes a un conjunto de enfermedades que eran sospechables frente a la hipertensión arterial, la presencia de obesidad y a una herencia cargada que describía él. En el año 47, Vague describió lo que era la obesidad androide y la obesidad ginecoide y cómo se asociaban a un riesgo cardiovascular la androide. Y en la década de 40, finales del 40, empezó a reclutarse la primera serie de Framingham, y eso nos llevó a la década del 60, donde aparecen los primeros reportes de Framingham y los primeros reportes que hablan de este mayor riesgo cardiovascular. También en la década del 60 se habla de un tipo de obesidad central que lleva a dislipidemia y hiperglicemia. También empiezan a aparecer los reportes de que el aumento de la insulina se asocia con hipertensión arterial y con enfermedad coronaria. Riven empezó su trabajo y empieza a ver la asociación entre intolerancia a los hidratos de carbono, los lípidos y los infartos agudos del miocardio. Camus acuñó el nombre de trisíndrome metabólico con la aparición de gota, diabetes e hiperlipidemia. Abogari habla de lo que es el síndrome plurimetabólico. Después hablan del síndrome de afluencia para la asociación entre hipertensión y diabetes. En la década 70 aparecen otras publicaciones más donde describen esto. Y en la década del 80 ya aparecen hablarse de los sujetos metabólicamente obesos que padecen hiperinsulinemia, de los sujetos que tienen obesidad central y que marcan entonces un pronóstico de la intolerancia a la glucosa, la hiperinsulinemia y la hipertrigliceridemia, y se sigue hablando de la asociación después de hiperinsulinemia y ácido úrico elevado, de cómo la insulina puede en su exceso favorecer la presencia de hipertensión arterial en el contexto de la presencia de obesidad. Ferranini habla ya de que la hipertensión arterial es esencial, es un estado de insulinoresistencia, y oficialmente entonces Riven en el año 1988, durante su conferencia Banting ante la Asociación Americana de Diabetes, llamó a este síndrome X a la frecuente asociación que había entre hipertensión arterial, alteración en la tolerancia a la glucosa, trastorno del metabolismo de los lípidos, resistencia a la insulina, y adjudicó a esta resistencia a la insulina, que era la vía
fisiopatológica común de este trastorno. Durante todo este tiempo, entonces, se han acuñado distintos términos para hablar de lo que es el síndrome metabólico, y la OMS fue la primera en que hace en el año 99 la primera descripción del síndrome metabólico y que define los primeros criterios para el síndrome metabólico, pero fue la OMS y en particular el grupo dedicado a la investigación de la diabetes de la OMS la que cambió el término de síndrome X a síndrome metabólico. Y lo cambió básicamente porque el síndrome X ya había sido acuñado en el año 73 por los cardiólogos, por el doctor Kemp, para describir el síndrome anginoso con coronariografía normal. Después de que la OMS hizo esta definición, aparece el grupo de investigación en insulinoresistencia y ellos también hacen otra definición de diabetes, perdón, de síndrome metabólico, y ellos basan en que tiene que haber insulinoresistencia, igual como la describió la OMS, pero definen cintura más baja para definir el síndrome metabólico. En el año 2002 aparece la primera descripción del ATP3 para definir el síndrome metabólico, y ellos ven que la obesidad con cintura más de 102 en hombres y más de 88 en mujeres es uno de los marcadores, y también la glicemia elevada o la presencia de diabetes, los triglicéridos altos, la hipertensión arterial. Y después aparece el Colegio Americano de Endocrinólogos, en que ellos también hablan de obesidad central con índice de masa corporal elevado. Y en el año 2005, la IDF hace su primera definición de lo que es el síndrome metabólico, y ellos ponen como centro a la obesidad central más dos criterios cualquiera, como pueden ser el colesterol disminuido HDL, los triglicéridos aumentados, la hipertensión arterial, o la glicemia alta y la presencia de diabetes. Hasta aquí han habido al menos 5 definiciones de diabetes, de síndrome metabólico en la historia, y fue la Asociación Americana de Diabetes la que puso los primeros interrogantes al respecto. Y curiosamente, uno de los mismos autores que hizo la presentación de lo que era el síndrome metabólico en la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, fue el mismo que publicó en la Asociación Americana de Diabetes que no existía el síndrome metabólico porque no se había demostrado que la suma de los factores de riesgo fueran mayor que cada uno de los riesgos individuales, que no se ponían de acuerdo en las definiciones que existían para el síndrome metabólico, y por lo tanto era un término que era muy vago, que no se sabía claramente cuál era su real utilidad, y que podía hacer que perdiéramos pacientes porque no cabían dentro del síndrome metabólico y nosotros no les recomendáramos cambios de estilo de vida. Después se unieron a la Asociación Americana de Cardiología con otros grupos y hicieron una nueva definición, y finalmente en el año 2009 aparece la definición que ustedes ocupan hasta la actualidad, que es glicemia mayor de 100 o presencia de diabetes con una obesidad central definida por cintura para las distintas etnias, con distintos cortes, y la presencia también de los triglicéridos elevados, del colesterol HDL disminuido y la presencia de hipertensión arterial. Cuando uno habla de síndrome metabólico, ve que la prevalencia del síndrome metabólico es bastante alta, y desde los 40 años en adelante va aumentando en forma progresiva, independiente del criterio que uno ocupe, tanto en varones como en mujeres, alcanzando más de un 50% después de la sexta década de vida. En Chile, el fenómeno se repite, y según la encuesta nacional de salud del año 2004 y también la del 2010, cuando se utilizaron los criterios del síndrome metabólico, se vio que en la medida que aumentaba la edad, aumentaba la prevalencia hasta un 50% del síndrome metabólico, tanto en hombres como en mujeres, y lo mismo se repitió en el año 2010. En el año 2017 no se ocuparon los criterios de síndrome metabólico, pero si ustedes se fijan en lo que es el estado nutricional, claramente ha ido aumentando lo que es la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la medida que han pasado los años.
y cuando uno ve la prevalencia de diabetes, claramente sigue de la mano a este aumento de la prevalencia de obesidad, alcanzando valores de 12% en la actualidad a nivel nacional. Ahora, cuando hablamos de resistencia a la insulina, y cuando hablamos de síndrome metabólico, tenemos que pensar cuál es el eje central que causa el síndrome metabólico. Entonces, los primeros que hablaron de esto, como les comentaba la OMS y el grupo de HIP, ponían a la insulinoresistencia en el centro. Y esta insulinoresistencia era la que finalmente causaba hiperglicemia, causaba hipertensión, intolerancia a la glucosa, producía la obesidad, producía esta disfunción endotelial, esta alteración de los lípidos, era responsable de esta enfermedad macrovascular y era responsable de estos trastornos de coagulación que se ven en los pacientes con síndrome metabólico. Pero otros grupos dicen que en realidad lo que marca o conduce el síndrome metabólico es la obesidad. Y no cualquier obesidad, sino la obesidad central. Aquí vemos cuál es el riesgo de enfermedad cardiovascular y vemos que en la medida que aumenta el índice de masa corporal, aumenta el riesgo cardiovascular, pero claramente ese riesgo cardiovascular aumenta en la población que tiene la obesidad central, que tiene una mayor simplicidad. Bueno, entonces hasta aquí hay una discusión entre si es la resistencia a la insulina, si es la obesidad la que manda esto, y otro grupo plantea que en realidad la regulación de la distribución del tejido adiposo produce cambios en lo que es la conducción o los flujos de ácidos grasos en la sangre, y se supone que la obesidad central, sobre todo la obesidad mental mesentérica, que es lo que llamamos obesidad visceral, favorecería la lipólisis. Esta lipólisis aumentaría el flujo de ácidos grasos libres provenientes del hígado, y este aumento de flujo de ácidos grasos libres sería lo que disminuye la sensibilidad a la insulina a nivel del músculo esquelético, y esto favorecería que haya más glucosa a nivel periférico. También habría un aumento compensatorio de la secreción de insulina, que produciría una alteración del colesterol VLDL, habría una disminución de la extracción hepática de insulina, y todo esto llevaría a una hiperinsulinemia, y esta hiperinsulinemia finalmente favorecería la obesidad central. Hay otros que dicen que este aumento de ácidos grasos libres también podría venir desde la alimentación. Pero existen otros grupos que dicen, bueno, sí es cierto, hay obesidad central, pero esta obesidad central lo que produce es una serie de cambios a nivel de citoquina y sustratos hormonales, y dentro de la citoquina, la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral son los que aumentan, aumenta el PAI1, aumenta también otras hormonas como la leptina y la resistina, y se produciría una disminución de la adiponectina. Y esto, asociado a alteraciones genéticas, produciría una disfunción endotelial, y por otro lado, esto más una asociación genética favorecería la resistencia a la insulina, que serían los responsables de producir hiperglicemia, hipertensión y dislipidemia. Entonces, cuando miramos todos estos grupos y tratamos de ponerlo en un solo gráfico, vemos que el síndrome metabólico entonces se asocia a obesidad, que esta obesidad se asocia a alteración del colesterol, con una disminución del colesterol HDL y un aumento del colesterol LDL, y que esta dislipidemia es la dislipidemia que llamamos aterogénica, y que esta dislipidemia favorecería una disminución del óxido nítrico, y esta disminución del óxido nítrico favorecería una vasoconstricción y llevaría a la hipertensión arterial. Pero no conforme con ello, esta obesidad, a través de la resistencia a la insulina y los mecanismos que hablamos antes, produce una hiperinsulinemia, y con el aumento de los ácidos grasos libres que provienen de la vía hepática, pero también de la alimentación, favorecerían la resistencia a la insulina, aumentarían la glucosa. Esta resistencia a la insulina aumentada aumentaría el tono simpático, que favorece que los vasos sanguíneos se contraigan y que lleva a hipertensión arterial, aumentaría el gasto cardíaco y llevaría a hipertensión, y a nivel renal favorece una mayor
actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona, que también favorecería la presencia de hipertensión. Y finalmente la resistencia a la insulina, esta obesidad y esta alteración metabólica llevaría a la presencia de diabetes. Bueno, habiendo revisado lo que es la fisiopatología del síndrome metabólico, entonces vemos que este core de síndrome metabólico en que hay obesidad central, colesterol HDL bajo, triglicéridos altos, presión arterial elevada, glicemia elevada, serían los que conducen a la enfermedad cardiovascular. Pero tenemos algunos puntos que me gustaría mencionar, que el colesterol LDL elevado también favorece la enfermedad cardiovascular y que existen otros factores como la edad, el tabaco, el sexo masculino, la herencia familiar, que también son responsables de gran parte de la enfermedad cardiovascular. Entonces, uno de los puntos que plantean los que van en contra del síndrome metabólico es que olvida otros marcadores de acuerdo con la base fisiopatológica y que su valor como diagnóstico sobrepasa el concepto del síndrome metabólico. Entonces veamos cómo se correlaciona o cómo se relaciona la presencia de síndrome metabólico con enfermedad cardiovascular en ausencia de diabetes, en presencia de diabetes, pero también pensándola como prevención primaria y como prevención secundaria. Veamos estos trabajos. Esto es un trabajo clásico en formación nórdica en pacientes entre 42 y 60 años, que fue hecho en la década del 80, perdón, y que se vio cuál era el riesgo acumulado de mortalidad por enfermedad coronaria en pacientes en amarillo con síndrome metabólico y en línea puntuada celeste sin síndrome metabólico, y se ve cómo aumenta el riesgo cardiovascular 3,7 veces la mortalidad por enfermedad coronaria, la mortalidad por cualquier causa cardiovascular en 3,5 veces y la mortalidad general también, 2,4 veces. El síndrome metabólico, mayor mortalidad cardiovascular y general. Este otro trabajo, también nórdico, en ciudades inglesas, seguidos por 20 años, una población de 40 a 59 años, muestra lo mismo, que la presencia de síndrome metabólico conlleva un mayor riesgo, y también me gustaría destacar que la presencia de síndrome metabólico aumenta 3,7 veces la probabilidad de ser diabético. En otra población nórdica, en el año 2006, se publicó este trabajo en hombres seguidos por más de 32 años, que eran pacientes mayores de 50 años, y se vio cómo la presencia del síndrome metabólico aumenta la mortalidad general y la mortalidad cardiovascular. Este trabajo es bien interesante porque está hecho en enfermeras y se ve aquí en este gráfico cuál es el riesgo relativo de presentar enfermedad cardiovascular en las pacientes que no son diabéticas a lo largo de todo el seguimiento, en las pacientes que antes de hacerse diabéticas tienen un 2,8 veces probabilidades de hacer eventos cardiovasculares. Después de que se hacen diabéticas tienen 3,7 veces más probabilidades de hacer eventos cardiovasculares, y las que desde un comienzo eran diabéticas tienen 5 veces mayor probabilidad de hacer eventos cardiovasculares. Esto nos habla de que si uno hace un tratamiento precoz en las pacientes para evitar la diabetes, disminuiría también el riesgo o la probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Este trabajo es un trabajo clásico de Hafner del año 98, en que habla de lo que es la equivalencia de la diabetes como riesgo de infarto, ¿cierto? Entonces lo que ven es que los pacientes diabéticos tipo 2 que no han tenido infarto tienen la misma probabilidad de hacer un infarto que los pacientes no diabéticos que ya han hecho un infarto. Por eso se habla que es un equivalente de riesgo. La pregunta es si todos los diabéticos tienen el mismo riesgo. Entonces, este trabajo del año 2003 nos muestra en pacientes sin diabetes y en pacientes con diabetes. En naranjo los que tienen síndrome metabólico y en azul los que no tienen síndrome metabólico. Entonces, si nos fijamos, los pacientes diabéticos sin síndrome metabólico tienen el mismo riesgo, no hay diferencia estadísticamente significativa con los no diabéticos sin síndrome metabólico, e incluso tienen menos riesgo que los no diabéticos con síndrome metabólico.
Este trabajo está hecho en pacientes que tienen ya enfermedad coronaria o sospechada en una coronariografía y se ve cuál es la probabilidad de sobrevivir sin un evento cardiovascular. Entonces, la probabilidad de sobrevivir sin evento cardiovascular es menor en los pacientes con síndrome metabólico que en los que no tienen síndrome metabólico. Entonces, hasta aquí vimos que el síndrome metabólico es útil como marcador de enfermedad cardiovascular, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Y lo otro que es importante aquí es que la diabetes tiene un mayor riesgo cardiovascular en prevención primaria y también tiene un mayor riesgo cardiovascular en prevención secundaria que el síndrome metabólico por sí mismo, con la salvedad de lo que dijimos que los diabéticos con síndrome metabólico son los que tienen más riesgo. ¿Cuáles son los problemas hasta aquí entonces? Es que este síndrome metabólico olvida otros marcadores de acuerdo con la base fisiopatológica. Por ejemplo, olvida la proteína C reactiva. Y otro de los problemas es cuál es el valor diagnóstico que tiene el síndrome metabólico. ¿Es mejor para prevenir enfermedad cardiovascular que la ecuación de Framingham, por ejemplo? Vemos aquí cuál es la probabilidad de sobrevivir libre de eventos cardiovasculares en un seguimiento de 8 años y lo dividen de acuerdo a la proteína C reactiva, si los niveles eran bajos de proteína C reactiva o si los niveles eran altos de proteína C reactiva. Pero además, si es que tienen o no tienen síndrome metabólico. Entonces fíjense que cuando no tienen síndrome metabólico y tienen una proteína C reactiva ultrasensible baja, el riesgo es el más bajo. Cuando la proteína C reactiva aumenta, o sea, cuando hay más inflamación, el riesgo cardiovascular también aumenta. Y cuando tienen síndrome metabólico, también hay diferencias. Y es cierto, los con síndrome metabólico tienen más riesgo cardiovascular independiente de la proteína C. Los que tienen mayor nivel de proteína C reactiva tienen mayor probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Ahora, con respecto al valor predictivo, si vemos cuál es la sensibilidad del síndrome metabólico de detectar enfermedad cardiovascular, vemos que en este estudio de San Antonio, de 2.570 pacientes seguidos por 7,5 años, tenía una sensibilidad de 67% para detectar enfermedad cardiovascular, con un porcentaje alto de falsos positivos no despreciable de un 34%. Si nosotros tomamos la ecuación de Framingham y la fijamos a la misma posibilidad de hacer falsos positivos de 34%, vemos que la sensibilidad de la ecuación de Framingham para determinar enfermedad cardiovascular es de 81%, o sea, es mayor que la del síndrome metabólico. Y si fijamos ahora la sensibilidad en un 67%, como la del síndrome metabólico, vemos que la probabilidad de falsos positivos es menor, 20%. O sea, parecería entonces que el usar la ecuación de Framingham versus el síndrome metabólico es más sensible y con un mayor valor predictivo. Ahora, esto viene de que el síndrome metabólico es dicotómico y la ecuación de Framingham hace una ecuación que es ponderada. Una palabra más para este mismo estudio de San Antonio es la presencia de tolerancia o intolerancia a la glucosa determina un mayor riesgo de hacer diabetes, un 30% a los 7 años. Pero los que tienen enfermedad, o sea, síndrome metabólico, tienen un riesgo que casi alcanza el 60%. O sea, el síndrome metabólico sí es un marcador de mayor riesgo de determinada diabetes. ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento? En el tratamiento sabemos que los pacientes con síndrome metabólico tienen una obesidad que es una obesidad central. Pero esta obesidad central puede ser una obesidad central por aumento de la grasa subcutánea o un aumento por aumento de la grasa visceral.
Y aparentemente el tratamiento no es selectivo, o sea, uno no puede poner a los pacientes a dieta de cambio de estilo de vida y decir, mira, hagamos que solo baje la grasa visceral. Hasta el día de hoy no hay un tratamiento selectivo para eso. Y en cuanto a la resistencia a la insulina, si bien hay fármacos que bajan la resistencia a la insulina, no han demostrado tener por sí solo una disminución del riesgo cardiovascular. Y la presencia de algunos medicamentos o drogas que a nivel molecular controlen la inflamación, si logran prevenir el riesgo cardiovascular, eso al día de hoy hay dos estudios, uno hecho con metotrexato que no muestra que haya beneficio, y otro que está hecho con un inhibidor específico de la interleuquina 1, que si bien es cierto muestra una disminución de la probabilidad de tener eventos cardiovasculares y de mortalidad de alrededor de un 15%, aumenta también el riesgo de mortalidad por infecciones. Entonces, la mejoría sincrónica de los factores de riesgo cardiovascular con los cambios en el estilo de vida se ve aquí. Si uno baja un 5 o un 10% del peso, eso nos lleva a que haya una disminución de la obesidad, ¿cierto? Hay una disminución de la obesidad central que lleva a una disminución de la glicemia, una disminución de la presión, una disminución de los triglicéridos y un aumento del colesterol HDL y que va a disminuir entonces la probabilidad de hacer eventos cardiovasculares. Este trabajo, que fue el primero en prevención de diabetes hecho en pacientes que tenían intolerancia a la glucosa, demostró que los cambios de estilo de vida con dieta y ejercicio hacían que los pacientes fueran capaces de bajar de peso 7 kilos a los 6 meses y 4 kilos a los 4 años, y que esta baja de peso se asociaba entonces a una disminución del riesgo de diabetes, a una disminución de la resistencia a la insulina, a un aumento del colesterol HDL, una disminución de los triglicéridos y disminución de la presión arterial. Y otros trabajos nos han mostrado que en la medida en que uno logra bajar 10 kilos de peso, también se produce un aumento en la caída de la mortalidad. O sea, hay una disminución de la mortalidad de un 30% en las muertes relacionadas con diabetes, en las muertes asociadas a cáncer que se asocian con obesidad. Cada 10 kilos que uno baja o logra bajar de peso en los pacientes obesos, se produce una disminución de un 50% del exceso de glucosa en ayuno. Hay una disminución de la presión arterial no despreciable de entre 10 milímetros de mercurio en la sistólica y 20 en la diastólica. Hay una disminución del colesterol total del 10%, de los triglicéridos del 30%, del colesterol LDL del 15% y un aumento del 8% del HDL, con una mejoría de la función ovárica en más del 5% de las mujeres obesas. Entonces, ¿este síndrome metabólico sigue teniendo problemas? Sí, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en pacientes obesos que no tienen síndrome metabólico, podríamos no ponerles todo el énfasis en que haga cambios de estilo de vida, porque podríamos pensar que no van a ser los que se van a beneficiar, y como vimos anteriormente, sí se benefician. Bueno, el otro problema es que podría llevar a no tratar adecuadamente factores de riesgo cardiovascular muy importantes, como lo vamos a ver más adelante, y tenemos que recordar que los cambios de estilo de vida son parte ya, antes de que existiera el síndrome metabólico, del tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular. La Asociación Americana de Cardiología ya en el año 2005 planteó lo siguiente, que en presencia de síndrome metabólico nosotros teníamos que ir por cambios de estilo de vida en los pacientes y de forma paralela calcular cuál era el riesgo con la ecuación de Framingham. Si el riesgo era bajo, o intermedio o alto, uno tenía que tener distintos objetivos de tratamiento de los otros factores de riesgo cardiovascular, como el colesterol LDL elevado. Teníamos que llevar a distintos niveles de LDL a los pacientes, tenemos que hacer que suspendan el hábito tabáquico y tenemos que tener un adecuado control de la diabetes, un adecuado control de la hipertensión, y tenemos que lograr que los triglicéridos bajen y el HDL suba. Entonces, si bien es cierto, el síndrome metabólico y uno con los cambios de estilo de vida cambia la vía causal que lleva al riesgo cardiovascular,
hay que tratar en forma paralela todos los otros factores de riesgo cardiovascular basados en el riesgo que le calculamos con la ecuación de Framingham, en el caso de Chile, ajustado para la población chilena según la ecuación hecha por la Universidad de Talca. Entonces, no olvidar siempre tratar todos los factores de riesgo cardiovascular y llevar a los objetivos que planteamos anteriormente. Hasta aquí, entonces, parece que es importante mejorar las recomendaciones sobre los cambios de estilo de vida, no solo en los pacientes con síndrome metabólico, sino que en todos los pacientes con obesidad y en los pacientes de la población general, porque también disminuye el riesgo cardiovascular. En resumen, entonces, vimos hasta ahora que el concepto de síndrome metabólico es útil para la identificación de pacientes con riesgo cardiovascular y para subrayar la importancia de los cambios de estilo de vida, especialmente en los pacientes que tienen obesidad central y en la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. A pesar de esto, no debe sobrevalorarse el diagnóstico. Es necesaria una mejor definición del síndrome metabólico. Yo creo que al día de hoy deberíamos ocuparla del 2009, si es que hay que ocupar alguna, equilibrando la facilidad en el diagnóstico con la utilidad clínica, pero no debe considerarse un equivalente de enfermedad cardiovascular ni sustituir a las otras escalas de estimación del riesgo cardiovascular. No debe hacernos olvidar de que el tratamiento farmacológico de los factores de riesgo cardiovascular establecidos es una prioridad en todos los pacientes. Y finalmente quería recordarles que la prevalencia de la diabetes en Chile y el mundo está aumentando. Todos debemos preocuparnos de prevenir la diabetes. La diabetes aumenta el riesgo de infarto, accidentes vasculares, enfermedad renal, ceguera, amputaciones, la glicemia elevada, la obesidad central, la diabetes gestacional, los familiares con diabetes, los triglicéridos elevados, nos deben poner en alerta de identificar si estamos frente a un paciente de riesgo y tomar los exámenes necesarios para ver si tienen diabetes, y debemos promover los cambios de estilo de vida con una dieta saludable y ejercicio para lograr el éxito en la prevención de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación y su excelente